En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, domingo 17 de marzo, la iglesia está celebrando el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo, para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículos del 20 al 33. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se ganará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, también estará mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hay una cosa que nos identifica a nosotros mucho con los judíos del tiempo de Jesús y con los hombres de todas las épocas. Porque el hombre, el ser humano, siempre quiere encontrar a Dios. Quiere descubrir a Dios en su vida. Y mucha gente trata de encontrarse a Jesús y se acerca a nosotros. Se acercaron a Felipe a pedirle que les mostrara a Jesús. Nuestros hermanos hoy nos dicen también a nosotros: muéstranos a Jesús. Porque están buscando a alguien que traiga ilusión a sus vidas, a alguien que dé sentido a su existencia y a toda la realidad que vive el ser humano hoy. Y en ese afán de buscar respuesta, quizás muchas veces hasta sin saberlo, nos están pidiendo a nosotros a gritos que le mostremos a Jesús, que le mostremos a ese que viene a despertar la ilusión y la esperanza en nuestra vida. Y es el momento, mis queridos hermanos, de acercarnos a Jesús, de buscar a Jesús. ¿Dónde? ¿Quién nos ofrece hoy de una manera especial a Jesús? La iglesia. La iglesia trata de mostrarnos a Jesús, de enseñarnos a Jesús por medio de la palabra. Por eso se nos transmite diariamente, constantemente, esta palabra de Dios para ayudarnos a encontrar a Jesús.
nos muestra a Jesús y nos trae a Jesús a través de los sacramentos, por medio de los cuales recibimos la gracia de Dios y nos engendra como hijos de Dios por medio del sacramento del bautismo, donde a partir de él y por medio de él entramos a formar parte de esa familia divina. Nos identificamos con Cristo, Señor y Salvador, que es ese grano de trigo que ha caído en la tierra y que muere para que nosotros tengamos vida eterna. Vivimos, mis queridos hermanos, en el tiempo de Dios. En un tiempo donde Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros y nos invita a nosotros a mostrarle a nuestros hermanos que solamente en Cristo podremos encontrar la razón de nuestra existencia, de ese Cristo que ha venido y se ha entregado, que ha sido elevado, como él mismo nos dice hoy en el Evangelio, en la cruz para nuestra salvación, para que podamos recibir la gracia del perdón de Dios, para que seamos limpios de nuestros pecados. Ese Cristo que nos muestra que Dios se ha apiadado de nosotros, que Dios, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, perdona nuestras culpas, perdona nuestros pecados y nos purifica, nos limpia, nos lava, nos llena de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir y podamos experimentar la alegría de su salvación, para que nosotros podamos experimentar su presencia en nosotros, en nuestros corazones, y podamos entonces proclamarlo y podamos entonces llevar a nuestros hermanos a ese encuentro con Dios, de un Dios que es amor, que es misericordia. Pero para que esa gracia del amor de Dios, mis queridos hermanos, pueda actuar en nosotros y pueda brotar en nosotros y hacerse presente en nuestros hermanos, necesitamos, mis queridos hermanos, aprender a morir a nosotros mismos. ¿Y qué cosa es morir a nosotros mismos? Morir a nosotros mismos, mis queridos hermanos, es vivir con Cristo entregados a Dios. Es tratar de identificar nuestra vida con el Señor Dios, con su palabra, con sus mandamientos. El morir a nosotros mismos significa no buscar el que los demás nos tengan en cuenta a nosotros, sino que puedan descubrir a través de nosotros a Dios, que puedan descubrir esa presencia de Dios, ese amor de Dios a través de nuestra propia vida. Entonces, así morimos a nosotros como murió Cristo, para entonces manifestar y presentarle a nuestros hermanos el rostro de Dios. Y el morir a nosotros mismos nos tiene que llevar entonces a servir a Jesús. ¿Y servir a Jesús qué es? Servir a Jesús significa identificarnos con Él, identificarnos con su palabra, significa conocer qué es el Evangelio, la buena nueva que Jesús nos presenta. ¿Para qué? Para ponerla en práctica, para poder hacer que sus enseñanzas sean las que guíen y rijan nuestra vida delante de nuestros hermanos, para entonces poderlo hacer presente a Él en medio de nuestros hermanos, en medio de este pueblo que sufre la desilusión, la desesperanza, en medio de este pueblo que tiene miedo, que sufre injusticia, persecución. Entonces ahí podremos mostrar que servimos a Cristo cuando podamos hacerlo presente a estos hermanos nuestros que necesitan de Él y que buscan de Él. Pero no podemos olvidar nunca nuestra fragilidad humana. Tenemos que tener conciencia de que somos frágiles y que si queremos hacer esto, si queremos morir con Cristo, que si queremos servir a Jesús en nuestros hermanos, necesitamos reconocer nuestra fragilidad y que necesitamos de la ayuda, de la fuerza, de la gracia de Dios. Necesitamos ponernos en las manos de Dios, porque si no, mis queridos hermanos,
no podremos lograr nada, porque el único que nos hace a nosotros capaces de vencer nuestra fragilidad, el único que nos permite a nosotros poder vencer las dificultades y ayudar a nuestros hermanos en medio de sus dificultades, mostrándoles el rostro de Jesús, es la presencia de Dios en nuestra vida, que es el que nos hace fuerte. Y en esa fortaleza mostraremos entonces el poder y la gloria de Dios. Ese poder y esa gloria de Dios que se manifestó en Jesús, en sus palabras, en sus obras y en sus acciones. Mis queridos hermanos, Jesús, el grano de trigo, cae en tierra y muere por nuestra salvación. Aprendamos, mis hermanos, a morir al pecado, al morir al mal, a la corrupción en nuestra vida, para que podamos entonces, igual que Cristo, dar frutos de vida eterna, dar frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.